El Señor Jesús violó la ley del sábado. Tienen razón los adventistas sobre lo que dicen del sábado. ¿Qué simboliza el séptimo día? ¿Qué significa toma tu lecho y anda? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y era día de reposo aquel día. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Tomó su lecho y se fue. La sanidad del hombre en el estanque de Betesda fue inmediata. No hubo titubeo de parte del hombre. El acto de sanación fue ejecutado sin que él cuestionase o esperase alguna señal. Una vez sano, se levantó y tomó su lecho, es decir, tomó el control de su vida y empezó a construir su propio futuro. De vuelta a su condición de hombre completo, de persona realizada, debió seguir hacia su condición de discípulo, pero lastimosamente no lo hizo. A diferencia del ciego de nacimiento y de nosotros que creemos y confiamos en Jesús, este hombre no quiso construir su futuro con él, por lo que no fue completamente libre, sino que siguió bajo el dominio del pecado. Y era sábado aquel día. Es evidente que el Señor Jesús actuó sin tomar en cuenta qué día era. Él actuó libremente porque Él no está limitado por ningún tipo de impedimento y porque entendía adecuadamente el significado exacto del día de reposo. Y el apóstol Juan no lo dice asombrado, sino señalando que el sábado está ligado a la idea de libertad, tanto de la esclavitud en Egipto como de las faenas diarias. El día de reposo era un derecho inalienable también para los esclavos, incluso para los animales. Por esto el Señor dijo que el sábado es para el hombre y no al revés. Esta es la base y razón del milagro en Betesda. Además de ser señal del mesianismo de Jesús, es muestra de su soberanía sobre la ley y es muestra de su capacidad de dar la auténtica interpretación sobre el precepto del descanso obligatorio relacionado intrínsecamente con la libertad de los oprimidos. Pero para los religiosamente correctos, aún sabiendo del beneficio de la sanación, lo único que les importó es que el día no era el adecuado. El rigorismo sobre el sábado era tal que en la guerra macabea los judíos no se defendieron en día sábado, sino que se dejaron degollar por sus enemigos antes de quebrantar el día. Ante este extremismo religioso, los profetas indicaron que la observancia del sábado debe ir acompañada con la justicia y el derecho de los indefensos. Y el Señor Jesús, con palabras y acciones, nos dice que el mandamiento de hacer el bien y de amar al prójimo es mayor. Por tanto, en estos casos, el sábado deja de obligar. Este relato del enfermo de Betesda muestra que la libertad otorgada al hombre un sábado fue por la compasión de Jesús. Este día de libertad, las autoridades judías lo convirtieron en un día tabú y en símbolo de represión. Relatan los evangelios que al menos 6 veces el Señor Jesucristo realizó una liberación en día sábado.
el enfermo de Betesda, el ciego de nacimiento, la recolección de espigas de los discípulos, el hombre de la mano seca, la mujer encorvada y el hombre hidrópico. En estos relatos se contrasta la rigurosidad de las autoridades judías sobre el sábado y el carácter liberador y compasivo del Señor Jesús, aun cuando no intervino la fe de los enfermos. En los 4 evangelios y a través de estos casos, el Señor Jesús nos ha dejado 8 argumentos para ser libres de la carga del sábado. El Señor Jesús es mayor que Moisés y es mayor que el templo, por tanto, es Señor del sábado. Los sacerdotes profanaron el sábado sin culpa y David comió ilícitamente los panes de la presencia sin castigo. Por tanto, el Señor Jesús no quebranta el sábado al hacer el bien. La circuncisión, símbolo de la inclusión en el pueblo de Dios, se realiza en sábado. Por eso, el Señor en sábado sana por completo. El que el Padre haya descansado el día séptimo de la creación no significa que no siga trabajando, por lo cual el Señor Jesús también trabaja, incluso en sábado. Es lícito hacer el bien en día sábado. La rigurosidad y extremismo en el cumplimiento del sábado implica sacrificar a la gente, pero Dios quiere misericordia, no sacrificios. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Quienes no entienden o no ven esto no tienen pecado, pero los que dicen entender o dicen ver permanecen en su pecado. Para los religiosos, en este caso, el pecado no fue del hombre sanado, sino de Jesús por ir contra la ley. Sin embargo, para el Señor Jesús, el pecado es ir contra la vida y el bienestar de las personas. Significado salvífico del sábado. El apóstol que escribe a los hebreos aclara que el 4º mandamiento sobre el descanso semanal es símbolo del reposo de Dios. El que el 7º día, símbolo del día del Señor, sea el mismo día de reposo, señala al estado de bienaventuranza al que entran los justos al creer en Jesús y hace referencia a la vida venidera, donde no entrarán los incrédulos. Por esto, los cristianos nos desligamos de la usanza judía del sábado, pues con Cristo Jesús los creyentes, desde el aquí y el ahora, ya participamos de la plenitud de la nueva era en Dios. Significado escatológico del sábado. Dado que el 7º día, o el día de reposo, está relacionado con el día del Señor, entonces está conectado al día del juicio. Así, la acción de Jesús de sanar en sábado implica el juicio del día del Señor en el que Él destruye todas las fuerzas hostiles a la vida, recogiendo y preservando a sus pequeños. No te es lícito. En la Biblia no existe una prohibición a cargar cosas durante un día de reposo. Esta prohibición es resultado del extremismo religioso. El mandamiento bíblico solamente dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Los evangelios hacen notar esto al mencionar algunas cosas de la minuciosidad farisea, como el lavado de manos o el diezmar hasta el comino. Esta rigurosidad de las autoridades judías resultaba cuestionable dada la cantidad de regulaciones hechas a la Torá y a las mismas tradiciones, especialmente respecto del día de reposo. De aquí que el Señor Jesús les acusara de hipocresía. Estas tradiciones judías, que se remontan hasta el tiempo del sacerdote Esdras, están recogidas en una parte del Talmud que se llama Mishnah. Y la Mishnah es la que dice que transportar alguna cosa de un lugar a otro es considerado un trabajo, por tanto es prohibido hacerlo en día de reposo.
Y sobre transportar a una persona dice: si uno traslada a un hombre vivo en una litera, no es culpable porque la litera es secundaria. Esto supone que si no hay nadie sobre la litera, el portador es culpable de transgredir la ley del sábado, porque trasladar alguna cosa era considerada trabajo. Sin embargo, a quien acusaron de la transgresión no fue al hombre sanado, sino a Jesús. La Biblia menciona otra costumbre judía conocida como camino de un día de reposo. Esta costumbre es otro agregado al mandamiento bíblico. Un comentario judío llamado Targum palestinense dice sobre esta tradición judía: el séptimo día no llevaréis nada de un lugar a otro si pasa de 4 codos, es decir, unos 2 metros aproximadamente. Y sigue diciendo: ninguno saldrá fuera de su lugar para caminar más de 2000 codos, es decir, 1 kilómetro aproximadamente. Pero a esta prohibición de los 2000 codos se le agregó el procedimiento Eruv, que es el nombre de una comida judía, que permitía ampliar legalmente estos límites. La práctica del Eruv consistía en colocar esa comida poco antes del sábado en el límite de los 2000 codos. Esto, según ellos, haría del lugar donde estaba el Eruv una residencia temporal que les permitiría desde ahí caminar otros 2000 codos más. Como dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa. De esta manera se podía ver a muchos un sábado desplazándose por un larguísimo trecho, aún con carga, debido a la colocación de 2 o más Eruv en toda la distancia que querían recorrer. El que me sanó. A diferencia del ciego de nacimiento que demostró fe, alegría y gratitud por su sanación, el hombre de Betesda sintió miedo de las autoridades judías y trasladó a Jesús la responsabilidad de cargar lo que antes le cargaba a él. Esta diferencia también la mostró en sí mismo el discípulo Pedro, el que negó a Jesús antes de Pentecostés por miedo a los judíos. Tras su conversión en Pentecostés predicó ante miles e incluso resistió a las autoridades judías. ¿Quién te dijo? A los religiosos no les interesó la sanidad del hombre, ni el por qué iba cargando su lecho, solo les interesó la ley. Su doctrina les era más importante que las personas y su libertad. Para estos líderes religiosos, la realidad de la gente no les importa, solo el inmisericorde extremismo de su ley. El que había sido sanado. 2 veces repite el apóstol Juan esta frase, pero más que identificar al personaje, es una insistencia del apóstol Juan en la curación, colocándola por encima del precepto del sábado. El que no tenía a nadie y que con Jesús recobró su dignidad humana y recibió de él solidaridad, compasión y amor, se vuelve a topar con la indiferencia, la frialdad, la dureza de corazón y el legalismo de aquellos que no tienen el vino del Espíritu Santo. Le halló en el templo. La escena del estanque, la puerta de las ovejas y la multitud de enfermos se verifica ahora como figura, trasluciéndose en esta nueva escena, como repitiéndose. El estanque es el templo, Jesús es la puerta de las ovejas, y la multitud de enfermos son todas aquellas personas que se agolpaban ahí a razón de la fiesta, incluidas las autoridades judías. Nuevamente Jesús se presenta aquí, reemplazando al templo en sí mismo. Anteriormente había sacado a las ovejas de ahí, pero ahora encuentra a esta oveja que había sido liberada en el mismo lugar del que había sido retirada. Este hombre pues pasa a ser figura del apóstata, que habiendo comenzado por el Espíritu termina con las obras de la carne, poniéndose nuevamente bajo la maldición de la ley que le impide alcanzar su plenitud humana. No peques más. El apóstol Juan no menciona explícitamente que el Señor Jesús le perdonó sus pecados.
pero al decirle no peques más, evidencia que sí hubo perdón de los pecados de aquel hombre. En el pensamiento cristiano primitivo esto era obvio. Por esto Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, dice que la oración de fe no solo sana al enfermo, sino que sus pecados le son perdonados. Sanación y perdón es un binomio indivisible. La recomendación supone la conversión del hombre, pues este es el objetivo para el cual Jesús realiza las señales. Esta misma recomendación, el Señor Jesús se la dio a la mujer adúltera, a la que salvó de la muerte, y el apóstol Juan nos la da a nosotros. No peques más. Se evidencia aquí que todos los males de la humanidad son resultado del pecado de Adán, que hizo entrar a la muerte al mundo, tal y como Dios se lo advirtió. Por esto, por la sanación de Cristo y su donación de vida a nosotros, no pequemos más. No sea que te venga algo peor. Esta expresión hace saber que la causa del mal de este hombre fue algún pecado personal, tal y como al respecto era el criterio generalizado, aunque ya sabemos que no todo mal es producto de pecado personal. En el caso de este hombre de Betesda, la recomendación del Señor evidencia que definitivamente el Señor Jesús no se compadeció de este hombre por sus méritos. En otra ocasión, el Señor Jesús ilustró esta recomendación revelando que todo espíritu inmundo regresa a la casa o persona de donde salió, y que regresa con otros 7 espíritus peores que él, haciendo que la condición postrera de la persona sea peor que la primera. La incredulidad sobre esto endurece el corazón y cierra la mente de las personas al arrepentimiento. La advertencia a no pecar más implica un llamado a no renunciar a la libertad que el Señor Jesús nos ha otorgado, sometiéndose otra vez a los preceptos que nos reducen a la miseria y a la impotencia. El Señor Jesús desea sacar a las ovejas del estanque, símbolo del templo judío, porque ese estanque templo ha de desaparecer y porque el nuevo templo es Él mismo. Por esto, mantenernos en el legalismo y en la tradición significa renunciar a la libertad que nos ha dado Jesús para someternos nuevamente a una explotación mediante la religión que causa postración. Por esto, si en nuestra libertad decidimos seguir sometidos al injusto régimen legalista, puede venirnos algo peor, quizá la muerte física, como en el caso de Judas, o el de quienes no disciernen adecuadamente el cuerpo y la sangre de Cristo, y la muerte eterna, porque valoraríamos más los mandamientos de los hombres que la libertad que el Señor Jesús nos ha dado. Y peor sería si regresamos al mundo. Dio aviso a los judíos. Increíblemente, aunque delató al Señor Jesús, también dio testimonio en 2 ocasiones diciendo: Él me sanó. El miedo a las autoridades judías le hizo decirles quién fue el que lo libertó de su postración. Con todo, dependía de él seguir a Jesús. Seguir a Cristo es una decisión personal. Jesús es el que sana, el que mira por nuestro bien, el que está a favor de la vida, aun cuando los religiosos vigilantes de la tradición lo proscriban.